y espero que todos ustedes estén tomando las medidas de seguridad pertinentes para mantenernos a salvo. Recuerden que hoy por hoy el distanciamiento social, lavarnos las manos, utilizar un cubreboca es la única garantía que nosotros tenemos para la subsistencia y la supervivencia de las sociedades humanas. Recuerde, no lo miremos como una obligación social, sino como un deber del cual nosotros podemos ser partícipes y que nuestra nación lo va a agradecer. Bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio de la clase de Ciencias Sociales. Esta semana vamos a ver el tema de la historia y sus periodizaciones, pero para comenzar vamos a darle inicio conociendo las expectativas de logro para esta unidad y se trata de conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones aprendidas y retos por lograr, porque de esta manera vamos a evitar cometer los errores que nuestros antepasados cometieron, teniendo una base de cómo nosotros tenemos que actuar en la sociedad para que tengamos resultados diferentes. Para comenzar, vamos a definir qué es la historia. Y vamos a decir que la historia es la ciencia que estudia el pasado y la evolución de la humanidad. Se considera ciencia porque posee un objeto de estudio que es el ser humano y su desenvolvimiento en un marco geográfico. La historia como ciencia se ocupa en relacionar de manera objetiva y metódica el pasado de la sociedad humana para poder construir el presente y ver hacia el futuro de qué forma se puede cambiar. La historia compara las características de las épocas para considerar la influencia de los hechos en la vida de las personas. En este sentido, podemos definir que los fines de la historia serían el reconocimiento de la historia cultural, la transmisión de los conocimientos compartidos y los procesos de adaptación del ser humano al medio natural y cultural, el desarrollo de una identidad nacional, la creación de una conciencia histórica y la variación del patrimonio histórico-cultural. Además, el fin último de la historia sería la identificación de los errores del pasado con el fin de evitarlos en el futuro. El estudio de la historia es un tanto compleja. Para ello, los científicos lo han dividido en diferentes periodos. Pero, ¿en qué consiste la periodización? Bueno, esta es la división de los distintos periodos o épocas que contiene la historia y que marcan un hecho relevante para la sociedad humana. Vamos a ver primero cuál es la importancia de la periodización. Bueno, nos ayudan a comprender las dinámicas sociales de los diferentes pueblos a lo largo del tiempo. Nos indica cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido cambiando y de esta manera nos da una pauta de qué cosas podemos ir mejorando. Pero para eso vamos a identificar dos periodizaciones que son las más relevantes y esas son la periodización tradicional y que está denominada así por el sociólogo Augusto Comte, quien defendió la experiencia basada no solo en los fenómenos demostrables, sino que también dijo que los periodos históricos a partir de criterios relacionados son hechos tecnológicos y políticos que definen a las sociedades. También está la periodización basada en el materialismo histórico. Esta se basa en la doctrina filosófica relacionada con el socialismo marxista, ¿verdad? Y para ello vamos a ver cada una de las periodizaciones más de cerca. La periodización tradicional divide la historia en dos, divide la historia en prehistoria e historia. La prehistoria, que a su vez está dividida antes de la invención de la escritura,
que es la edad conocida como la edad de piedra, que esa sería el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Luego de la invención de la escritura tenemos la edad antigua, edad media, edad moderna y la edad contemporánea, la actual. Cada una de estas etapas o edades tiene un acontecimiento que ha marcado el cambio o la transición de una edad a otra. Pero para eso, luego tenemos la historia que es después de la invención de la escritura, que esta a su vez está dividida en la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La edad antigua es reconocida por la aparición de las civilizaciones egipcias, Mesopotamia, los chinos y la civilización persa. También están los griegos y los romanos, que son como el símbolo de las civilizaciones antiguas y de la antigüedad clásica, ya que todas estas civilizaciones lograron grandes avances con la ciencia. Y luego de estos avances está la caída del Imperio Romano de Occidente. Este acontecimiento importante marca la pauta y la transición para el inicio de la Edad Media, ¿verdad? Como habíamos hablado, las etapas o periodizaciones tienen un acontecimiento importante que es lo que marca esa etapa, lo que marca ese tiempo de la sociedad humana y que lo puede definir. Luego está la Edad Media, que esa se caracteriza por el dominio de la iglesia en todo, ¿verdad? La iglesia tiene que ver con toda la sociedad y era quien controlaba la sociedad en ese entonces. Todo lo que estuviera en contra de ello era catalogado como herejía y era condenado por la misma. Durante este tiempo, ¿verdad? El avance de la ciencia fue paulatino, por lo mismo que habíamos dicho acerca de que la iglesia controlaba todo. Luego con la caída del Imperio Romano en su totalidad, surge un nuevo renacer, surge el Renacimiento, que se da en los años 1453 antes de Cristo, ¿verdad? Y representa el inicio de la época moderna, de la modernidad y de la época humanista, y el florecimiento de las artes y del florecimiento del pensamiento humano. Durante este tiempo se dan muchos inventos y muchos descubrimientos. Es más, durante esta etapa se da el descubrimiento del nuevo mundo y empieza una nueva etapa para las sociedades humanas. También se dan las revoluciones, se da la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, las cuales marcan la pauta de transición de la época moderna a la época contemporánea. Por último tenemos la época actual, que sería la época contemporánea. Es la edad del cambio, de la globalización y crisis del imperialismo y del capitalismo y del antagonismo de los dueños o de las personas que poseen el poder económico, y también surge la apertura de las fronteras del libre mercado. Luego tenemos la periodización del materialismo histórico basada en la corriente filosófica de Karl Marx, la cual se basa en las características económicas y que dice que el modo de producción en la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en todos los aspectos del hombre y de las sociedades. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social y su producción es lo que determina las sociedades. Esto es lo que postulaba Karl Marx. Bueno, jóvenes, y con eso llegamos a la finalización de nuestra clase de hoy de la historia y sus periodizaciones. Y recordemos siempre, el objetivo principal y fundamental de la historia es ayudar a comprender y analizar el pasado del ser humano en sociedad y darle mayor valor a la herencia cultural y así determinar o tener una base en nuestro pasado para saber cómo actuar en el presente y de esa forma tener pautas y determinar un nuevo camino para tener un futuro diferente. Recordemos que los seres humanos no somos seres aislados, convivimos en sociedad y por lo tanto tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que identificarlos para que así
las sociedades futuras no repitan el mismo patrón de vida y las condiciones de vida de los pueblos puedan cambiar. Recordemos que las sociedades son cambiantes y que nada está escrito, todo puede cambiar de un día para otro. Y si no, pues mírennos ahorita con este proceso de la pandemia que estamos pasando. Nadie se imaginaba que íbamos a llegar a estas instancias, pero las sociedades tienen que aprender a convivir aún en medio de esta situación. Y esto es un acontecimiento importante que seguramente nuestras futuras generaciones van a hablar de ello y va a ser un acontecimiento trascendental para las sociedades humanas. Nos vemos la siguiente clase. Fue un gusto tenerlos en esta semana aquí.